Trabajadísimo empate a 1 del Betis, que saca un punto en Montjuic en un partido en el que, sobre todo defensivamente, el equipo verdiblanco rayó un nivel espectacular. Y todo, otra vez, un poco contracorriente cuando entró ese gol de Gavi y todo hacía presagiar que el Betis podía sufrir mucho o recibir un partido complicado. Entró a balón parado, que lo está haciendo muy bien el equipo verde y blanco, el gol de Nathan, que estuvo sensacional y ahora hablaremos de él. Y a partir de ahí, bueno, el plan del Betis era el que esperábamos, que es salir a defender y bueno, y salir algunas contras. Es verdad que creo que abusó demasiado del plan, pero luego en defensa estuvo muy bien y el Barça tampoco llegó con ocasiones claras. Tuvo un par de ocasiones claras que también paró a Adrián muy bien, que hizo un partidazo, la verdad, en esas dos, sobre todo la de Koundé que para y alguna más, lo hace muy bien Adrián San Miguel. Y bueno, aunque el Barça fue superior, tocó mucho, pero tocó sin demasiado criterio. Y este era un poco el partido más o menos que esperábamos. Sí que esperaba algo más del Betis en ataque, que fuese a por la victoria con un poco más de ímpetu. La presión del Barça fue muy intensa y eso le complicó sacar el balón, demasiadas imprecisiones. Pero luego en la segunda parte, muy bien el Betis, más que nada porque realmente defendió muy bien y no pasó gran cosa en la segunda parte. Los cambios Pellegrini acertó mucho, me parece que acertó mucho, el partido se durmió y al final, pues ese punto que realmente, a pesar de que el Betis no jugó como es habitual, sabe a mucho. Empezamos con Adrián San Miguel, el cual, como digo, hizo un gran partido con esas paradas, por arriba muy bien. La verdad que me gustó mucho el partido de Adrián, que ya era hora que tuviese un partido así. Un partido en el que digas, vale, tenemos un portero, por decirlo así, sólido, ¿no? Y lo demostró y salvó al equipo. Y por eso creo que Adrián fue una de las claves del partido. Así que un 8 para Adrián. Aitor Ruibal, que bueno, rayó bien, en general no hizo un gran partido, pero bueno, en su línea, ¿no? Cumplidor, no crearon demasiado peligro por su banda, luego entró Rafinha y trató de presionarle más, creo que acabó algo cansado, pero en cualquier caso creo que partido correcto del lateral verde y blanco, un 6 para él. Bartra, para mí el hombre del partido, partidazo de Marc Bartra, ya lo llevo diciendo en casi todos los vídeos, que está a nivel de selección, para mí sin lugar a dudas, y bueno, unos cortes, unas anticipaciones al balón increíbles, o sea, rayó un partido espectacular, pero lo está haciendo casi partido a partido, con la rapidez y con la forma física que aparte está demostrando. Un 9 para Marc Bartra. Nathan, gran partido de Nathan también. Sabíamos que habría cambios seguramente en la defensa, en la previa hablamos de ello. Y bueno, y Nathan era una de las opciones porque es verdad que en este central izquierdo encaja muy bien. Tiene sus partidos buenos, sus partidos no tan buenos, pero en este la verdad que lo hizo muy bien. Primero por el gol y segundo porque luego estuvo sensacional. Es verdad que en el gol del Barça falla un poquito al quedarse ahí clavado. Pero yo creo que más bien le dejan un poco vendido en esa jugada. Luego tuvo un disparo que casi sorprende a Chesnik. Pero bueno, en cualquier caso, para mí partido muy bueno. Y con el gol también le voy al 9. Espectacular los centrales del Betis en un partido complicadísimo. Román Perroz, bueno, el francés, que también era claro que seguramente descansaría Ricardo Rodríguez y entraría él. Bueno, controló relativamente a Lamine Yamal, que no estuvo bien, o para mí no estuvo tan no desbordó tanto como en otros partidos. Es verdad que sufrió, hay momentos en los que sufre y se notó, o sea, el partido no es desastroso de Perroz, pero bueno, es verdad que en defensa flojea mucho, luego es bueno técnicamente, pero la verdad que sobre todo la primera parte yo creo que le hicieron mucho daño. No obstante, para mí correcto. Vamos a dejarlo en un 5. Vamos a probar a Perroz. Sergi Altimira, que salía de titular para dar también esa estabilidad al equipo
Yo creo que al final Cardoso, Altimira podía ser una de las opciones de cara a crear un equipo más compacto, más duro, pero la verdad, para mí estuvo mal Sergi Altimira. Es verdad que el Betis sufrió más en la primera parte que en la segunda, que fue luego fue sustituido Altimira, pero francamente, lejos de su nivel, bueno, muy superado también por el juego del Barça, pero en salidas de balón, errores. No me gustó Sergi Altimira y le voy a suspender, de hecho, un 4 para Altimira. Johnny Cardoso, bueno, lo mismo, ya a partir de estas zonas de ataque es verdad que no brillan tanto porque el Betis pasó defendiendo casi todo el partido, pero bueno, mucha entrega, mucha lucha como siempre. Ya digo, no estuvo tan notable como siempre, pero al final para mí fue también una pieza fundamental. Fue de menos a más y creo que acabó, bueno, también, como digo, metiendo esa intensidad que a veces es necesaria. No tan bien en ataque, pero porque tampoco hubo opción. Así que un 6 para Johnny Cardoso. Vamos con Anthony. Buen partido para mí de Anthony. O sea, para lo poco que tuvo, cada vez que la tocaba Anthony creaba peligro. Y cuando se la echa larga a correr, es que es una bala. La verdad que tiene mucha rapidez. A pesar de no tener el físico más corpulento, por decirlo así, o la zancada más larga, pero la verdad, mucho peligro. Tuvo las pocas que tuvo, pero para mí en ataque fue de lo mejorcito que tuvo el Betis. Este chico tiene sus partidos, pero la verdad que en todos trata de cumplir, trata de desbordar y sabiendo que el equipo tuvo que defender, él también se sacrificó mucho en defensa, se le ve muy implicado. Para mí un 7 para Anthony, a pesar de que no pudo hacer mucho en ataque, su partido de lo mejorcito del Betis en ataque. Pablo Fornals, que sorprendió en esa posición, entrando por Jesús Rodríguez en el 11 titular, luego pasó ya en la segunda al mediocampo y bueno, lo mismo un poco, ¿no? Creo que va cogiendo tono de forma, creo que no brilló obviamente, pero trabajo, sacrificio, buenos criterios a veces con la pelota. Es un jugador que, que bueno, estaba pensado yo creo para jugar más en posiciones de arriba, pero que para mí está rindiendo mejor de medio centro. Y aunque no esté brillando, me parece que es un jugador importante para el Betis, más en la sombra. Eh, un 6 para Pablo Fornals, que creo que hizo un partido correcto también, sobre todo también muy bien en defensa. Giovanni Lo Celso salió pronto, sorprendió un poco el cambio de Lo Celso en la segunda parte. Yo creo que a él también le molestó un poco, pero yo creo que Pellegrini a esas alturas del partido hizo bien para mí. Creo que el Betis necesitaba otra cosa y ya no estaba el partido para Lo Celso. Lo poco que tuvo trató de jugar con criterio, sacó faltas como es lo suyo, pero francamente yo le pido un poco más a Lo Celso. Le pido un poco más a Lo Celso en un partido que, claro, es complicadísimo que pueda dar más, pero no me pareció que saliese tampoco el Lo Celso mágico o hiciese alguna cosa, bueno, que cambiase un poco la dinámica del partido, ¿no? Es correcto, tiene toque, bueno, guardando la pelota, pero yo, por ser Lo Celso, le pido más. Un 5 para Lo Celso. El Cucho, qué importante era la figura del Cucho, también lo dijimos en la previa, la lucha, etcétera, y la verdad que, como siempre, lo pelea todo. Y bueno, y también estuvo bien, ¿eh? Tuvo un disparo de fuera que más o menos salió con peligro. Tuvo una jugada que fue una vena con De Jong, que se iba solo contra Chesnik, pero se resbala o algo y fue una pena porque se plantaba directamente solo y todo porque había luchado esa pelota y porque en el cuerpo a cuerpo es muy difícil ganarle y de hecho le gana De Jong, pero tiene esa mala fortuna. Partido también complicado para un delantero, pero le voy a dar un 6. Vamos con los suplentes. El Chimi, entró el Chimi Ávila, cambio para mí inteligente para darle también esa, bueno, pues esa sangre, esa presión en los últimos, bueno, en la segunda parte, ¿no? No brilló tampoco, pero creo que cumplió su función, ¿no? Un 5 para el Chimi.
William Carvalho que, bueno, salió ahí en la posición de media punta también para tener un centro de campo más sólido también por arriba, despejar bien, no entró mucho en contacto con la pelota, tampoco le puedo dar demasiado, pero creo que su presencia vino bien al equipo, ya te digo que los cambios creo que acertaron mucho a nivel de estructurar al equipo defensivamente y ya enfocados un poco en aguantar ese empate, ¿no? Para mí no puedo darle mucho más que un 5 a William, correcto, para su función. Jesús Rodríguez entró para dar un poco de dinamismo en esos minutos finales. Era un cambio también que tenía que entrar, a ver si conseguían pillar una contra o algo así. No fue el caso, pero tuvo alguna acción. Y, para mí es que es muy bueno este chico. Cuando arranca, cuando todo. Fueron acciones sueltas porque tampoco es que tuviese una acción de ataque súper buena, pero cuando echa a correr también se sacrificó en defensa. Un 6 para mí, para Jesús Rodríguez, que incluso creo que debía haber entrado antes, ¿no? Porque es que Jesús te cambia los partidos. Es un jugador que con una arrancada te lo cambia y lo hizo prácticamente en 10 minutos. O sea, muy bien Jesús. Cedric Bakambu, bueno, poco de Bakambu, lo mismo, presión arriba, yo creo que también en lucha, etcétera. Y es un jugador que también está implicado, pero prácticamente no tuvo mucho control de la pelota. Se equivoca en un pase en la última jugada casi del partido, que era para Chimi. No sabíamos en qué iba a acabar esa jugada, pero se la intenta dar Fornals en largo. Tiene esos típicos errores a veces Bakambu, que no son errores graves, pero son errores que a veces desesperan un poco, ¿no? Pero bueno, bien, Bakambu le vamos a dar un 5. Y bueno, nos quedaría Diego Llorente, que no, prácticamente no le vamos a puntuar, entró para defender, con Nathan ya de medio centro formando esa defensa de 5. En cualquier caso, gran partido para mí del Betis, que bueno, dentro de cómo se daba y de lo que es este Barça ahora mismo, que es verdad que es muy potente en el centro de campo y todo, para mí muy valioso el empate. Por tanto, contento, sobre todo por el trabajo defensivo, que este equipo cada vez demuestra tener una solidez defensiva mayor y eso va a ser muy importante para alcanzar los objetivos y llegar lejos en la Conference. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.